Hola, ¿qué tal? Este vídeo pretende ser una extensión del anterior, donde vamos a mejorar nuestro método genérico de obtención de datos. En el vídeo anterior, un usuario nos preguntaba si este sistema puede ser susceptible de inyección maliciosa de SQL Server. Si recordamos nuestra base de datos y vemos las sentencias que hay y la forma en que montábamos la cadena SQL, es posible que un atacante pudiera crear una inyección maliciosa de SQL, dado que, como vemos en el método que monta la cadena SQL, estamos haciendo un reemplazo de cada parámetro por el valor que nos venga, sin comprobar que dicho valor sea correcto. Vamos a solucionar esto para que no sea posible la inyección maliciosa de SQL. Bien, para ello, Microsoft recomienda que se utilice en el objeto SQL Command la adición de parámetros mediante dicho objeto. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar la parte en la que reemplazamos la cadena y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inicializar los parámetros como un array vacío. Ahora lo que vamos a hacer es que si existen parámetros, vamos a separarlos en una lista. Vamos a seguir utilizando el carácter barra vertical como separación de parámetros. Bien, como vemos, ahora no estamos haciendo reemplazos en ninguna cadena. Ahora lo que vamos a hacer es crear en nuestra capa de acceso a datos un método que no sea sensible a la inyección de datos. Para ello, vamos a utilizar la query original y vamos a pasar aquí la lista de parámetros. Este método no existe en nuestra capa de acceso a datos, pero vamos a crearlo. Venimos a este método y lo vamos a duplicar añadiendo un nuevo parámetro. Es decir, vamos a tener polimorfismo de este método. Aquí añadimos la lista de parámetros. A continuación vamos a hacer un bucle para añadir los parámetros al comando. Y ahora lo haremos como Microsoft recomienda para evitar la inyección de dependencias, que es de la siguiente forma. Vamos a utilizar nuestro objeto comando y mediante parameters.add vamos a añadir los parámetros. Eso lo conseguimos de la siguiente forma. Decimos que queremos un nuevo SQL parameter cuyo nombre será de la lista de parámetros por el índice donde vamos. Hacemos un split por 2 puntos y cogemos la posición 0. Y como valor va a ser lo mismo, pero la posición 1. Bien, aquí estamos añadiendo los parámetros al comando. Hay que tener en cuenta, y lo vamos a anotar aquí, que en este caso los parámetros tienen que venir como hemos definido en formato nombre, 2 puntos, valor. Este será el contenido que tendrá cada índice de nuestro array de parámetros. Por eso aquí estamos utilizando el primer parámetro como nombre y el segundo como el valor. No tenemos que cambiar nada más. Grabamos nuestra clase de acceso a datos y ahora nuestro método. Ahora solo tenemos que probarlo. Aquí, en este caso, como utilizamos la lista de parámetros fuera del if, tenemos que hacer que sea visible desde ahí. Ahora solo nos queda probarlo. Bien, si vemos nuestra base de datos, ahora podemos probar que todo sigue funcionando. Por ejemplo, si llamamos a getClientes que no tiene parámetros y ejecutamos, vemos cómo se nos devuelve la lista de clientes. Ahora vamos a crear un nuevo método. Por ejemplo, vamos a crear getCliente por id. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente.
vamos a seleccionar todos los datos de un cliente concreto. Si utilizamos esta consulta y la ponemos aquí, ahora vemos que si utilizamos getCliente por ID, por ejemplo el 2, aquí no es ID sino ID cliente, por ejemplo el 2, veremos que nos dará un error y ahora veremos por qué. Si ejecutamos, efectivamente vemos que nos lanza un error. ¿Por qué? Porque ahora hemos definido los parámetros en forma nombre-valor. Es decir, aquí tendríamos que poner @p1 2.2. Al ejecutar esto, lo que está haciendo es que el parámetro 1 lo sustituye por un 2. Como podemos ver, ahora no tenemos por qué llamar a los parámetros con P1, P2. Podemos llamarlo como queramos. Por ejemplo, aquí podemos poner @idCliente. Si ahora en nuestra llamada al método cambiamos P1 por idCliente y ejecutamos, veremos que obtenemos el mismo resultado, llamando al parámetro de una forma más lógica. Una cosa más a tener en cuenta es que al utilizar los parámetros de esta forma que evita la inyección maliciosa, aquellas sentencias que tienen like no funcionarán correctamente. Por ejemplo, vamos a ejecutar este método getClientes por nombre y vamos a decir que el parámetro 1 contenga J. Si ejecutamos veremos que nos da un error. No nos devuelve ningún registro. Esto es porque al utilizar los parámetros de esta forma, las consultas que tienen like tenemos que ejecutarlas de la siguiente forma. Tenemos que separar el parámetro de la siguiente manera. Si hacemos esto y ponemos esta sentencia sustituyendo a la anterior y ahora ejecutamos, veremos cómo ya sí que funciona. Esta es la única diferencia a tener en cuenta. Como hemos dicho antes, ahora podemos nombrar los parámetros. Por ejemplo, en este caso sería lógico que fuera nombre. Y ahora aquí, en lugar de P1, podemos decir que nombre contenga la J. Si ejecutamos, vemos como ahora sí que funciona. Igualmente podemos pasar otro filtro, por ejemplo, que el nombre contenga Rafael. Ejecutamos y vemos cómo está funcionando. Esto es todo. De esta forma podremos tener una web API genérica para sentencias SQL de forma segura. En el siguiente vídeo veremos cómo hacer algo parecido con los procedimientos almacenados. Nos vemos en el siguiente vídeo.